Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, el programa que ayuda a la Iglesia necesitada. Trae cada semana aquí a 13 Televisión para poner de relieve, para no perder de vista estos testimonios de cristianos verdaderos, auténticos, que hoy, en pleno siglo XXI, son capaces de ponerse en pie y dar la vida por Jesús. ¿Cómo será de real Jesús para ellos? Como el chaval de Pakistán, Akash Basir, que acabamos de ver, que son capaces de dar la vida por él. Bueno, en este programa, además de traer muchos testimonios reales de historias de nombres y apellidos de cristianos hoy que viven, que todavía están presentes en estos países tan discriminados y tan perseguidos, también analizamos aquellos puntos importantes que nuestra Iglesia nos señala y que son, como digo yo, muy relevantes para la convivencia entre las religiones. Y vamos a hablar, efectivamente, porque no queremos que pase inadvertido, como les hemos contado al principio del programa, este importante, histórico, bueno, no sabemos ya qué más adjetivos poner detrás del documento firmado recientemente, hace escasas 2 semanas, entre el Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo. Y para desmenuzar un poco, entender de qué va este documento, por qué se ha hecho, qué significa, qué tiene que decirnos a nosotros los cristianos, qué va a suponer este acuerdo firmado en el mundo del Islam, nos acompaña hoy don Manuel Barrios, secretario de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Interconfesionales, que, como digo, es el que nos va a ayudar a analizar este documento por la fraternidad humana. Muy buenos días, don Manuel. Buenos días, Raquel. Bienvenido al programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada, don Manuel. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo, es un documento que se ha dicho ya que fue la razón de este viaje, del primer viaje de un papa, de un pontífice a la península arábica, a Emiratos Árabes Unidos, y donde también fue, hay muchos momentos históricos de este viaje, donde se celebró la primera gran misa multitudinaria al aire libre, la más numerosa en un país musulmán, ¿no? Sí, tenía como estos dos grandes aspectos este viaje. Uno era la firma de este documento, este encuentro interreligioso, un documento que se ha venido gestando durante tiempo, el Papa lo ha dicho, son idas y venidas, mucha oración, porque es un documento que tiene esta trascendencia y del que se sabía poco antes de este viaje, porque el Papa también lo ha dicho, que no se quería que se diera luz demasiado pronto, para que no fuera un nacimiento prematuro. Y por otro lado, el otro aspecto de este viaje muy importante que hay que subrayar, y lo hemos visto en la misa que celebró el Santo Padre, pues el apoyo a la comunidad católica local, que es muy importante. Son cristianos que viven también en una situación difícil, viven una fe donde la mayoría de la población es musulmana, a veces tienen que celebrar su día de descanso semanal el viernes en vez del domingo. Entonces, es un viaje de apoyo a una comunidad católica también muy variada, compuesta de gente que viene de muchos lugares, trabajadores, la mayoría. Muchos extranjeros. Exacto, sí. Entonces, los dos aspectos son importantes. Subrayando el aspecto del diálogo interreligioso, pues este documento, el Papa mismo ha dicho, es un documento que pensamos, si lo trabajamos, si logramos darle cauces de acogida en las iglesias, en las mezquitas, pues puede ser un documento que nos ayude mucho a caminar hacia un futuro de paz. Ojalá, don Manuel. Ya nos está diciendo don Manuel que es un documento a trabajar en las parroquias, en las comunidades cristianas, ojalá en las mezquitas, en las comunidades musulmanas. Vamos a empezar por partes, don Manuel. Un documento histórico, el primero gran documento que firma un papa, con el gran imán, referencia, la cabeza, la guía, el líder del este Islam suní, vinculado a la Universidad de Al-Azhar en Cairo. ¿Quién es esta figura? Pues es una figura muy representativa para una gran grupo de musulmanes que hacen referencia religiosamente a esa Universidad de Al-Azhar en el Egipto, en el Cairo, a la que fue también el Papa en el 2017 y donde se empezó, yo creo, ya a gestar este encuentro de estos días y este documento. Entonces es un imán que es un gran imán, muy representativo del Islam suní, en el que se reconocen muchos musulmanes, y de ahí tiene fuerza este documento. Y por otro lado el Papa Francisco
representante de la Iglesia Católica. Y yo creo, por eso es un documento que no es de una parte, sino es un documento firmado conjuntamente. Por las dos partes. Y que dos autoridades muy representativas de dos religiones muy importantes en nuestro mundo, pues firman este documento. Yo creo que eso tiene muchísima trascendencia. Ahora vamos a analizar el contenido de este pues eso, importantísimo documento entre la cabeza de la Iglesia Católica y la guía del sunismo en el mundo. Pero para desmenuzar un poco más los temas de los que trata este histórico documento, en el vídeo que les mostramos a continuación, vamos a destacar los principales titulares en donde, ojo, el Papa Francisco y la cabeza del Islam suní se han puesto de acuerdo. Durante el histórico viaje del Papa a los Emiratos Árabes Unidos, Francisco firmó un importante documento junto al líder espiritual de los 1.100 millones de musulmanes sunitas, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. Este documento de 5 páginas está dividido en varias partes. Cada una aborda un desafío de la actualidad y subraya lo que une a la humanidad. Aunque el Islam y el catolicismo tienen creencias distintas, el documento menciona que el primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna. Declara que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Esta violencia, explica, es fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, de su uso político y la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia y al extremismo. El Papa ha explicado varias veces su opinión sobre el fundamentalismo islámico. Dice que es injusto identificar el Islam con la violencia. Credo che in quasi tutte le religioni c'è sempre un piccolo gruppetto fondamentalista. Noi ne abbiamo. Credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto e non è vero. El documento urge a interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, pues son crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. El documento firmado destaca la importancia del rol de las religiones en la construcción de la paz mundial. Precisamente la paz y la armonía son virtudes a las que se refirió el Papa al inicio de su pontificado. It is my hope that interreligious and ecumenical cooperation will demonstrate that men and women do not have to forsake their identity, whether ethnic or religious, in order to live in harmony with their brothers or sisters. La declaración explica que quiere ser un gesto de acercamiento entre el este, el oeste, el norte y el sur, y entre todos los que creen que fueron creados por Dios para comprenderse los unos a los otros y convivir como hermanos y hermanas. Este documento también propone una nueva idea, la de una ciudadanía para todos basada en la dignidad, los derechos y deberes y el trato justo. Il Medio Oriente deve diventare terra di pace, non può continuare ad essere terreno di scontro. La guerra, figlia del potere e della miseria, ceda il posto alla pace, figlia del diritto e della giustizia, e anche i nostri fratelli cristiani siano riconosciuti come cittadino a pieno titolo e con uguali diritti. Actualmente los Emiratos Árabes Unidos no conceden la ciudadanía a los no musulmanes, aunque estos son libres de practicar su religión. Por eso se propone plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. La dignidad e igualdad de las mujeres, niños y ancianos es otra cuestión especialmente importante, sobre todo en las instituciones musulmanas, donde no siempre se aplican estos principios. L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime. Tanto el Papa como el líder musulmán piden en este documento que las mujeres tengan derecho a recibir una educación, a tener un trabajo y derechos políticos, que las libere de condicionamientos sociales y de la explotación sexual que las trata como objetos.
Los niños deben ser protegidos y dotados de un ambiente familiar, una educación, una nutrición y de apoyo, igual que las personas necesitadas, discapacitadas y ancianas. Antes de realizar el viaje, Francisco ya mostró su agradecimiento al país por sus gestos de apertura. Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia delle relazioni tra le religioni, confermando che siamo fratelli, pur essendo differenti. Parece que esta nueva página que el Papa mencionaba tenía un significado literal, y es que desde el 4 de febrero hay un compromiso de fraternidad real entre cristianos y musulmanes para resolver las diferencias. Bueno, don Manuel, hay mucha materia, porque según acabamos de ver en este vídeo, que el Papa Francisco, la cabeza de la Iglesia Católica, y el imán de Al-Azhar, líder espiritual del Islam suní, se hayan puesto de acuerdo en condenar el terrorismo, en que todas las personas tengan su derecho de ciudadanía, aunque sean minoría en los países de procedencia, el papel de la mujer, el papel de la vida, el papel de los niños, el papel de los discapacitados, de los necesitados en una sociedad, que se haya puesto todos estos puntos en común en la defensa, que se hayan puesto de acuerdo. Desde luego, para mí es una de las grandes noticias en lo que a la Iglesia se refiere, ¿no? de los últimos meses. Sí, hay que distinguir un poco de cosas. O sea, lo primero es, lo histórico es que un representante del Islam muy reconocido firme un documento de esta índole, un documento tan profundo, tocando tantos temas con el Papa Francisco. O sea, eso ya lo primero, es un documento firmado, trabajado, es decir, no es algo que en una reunión sale, sino esto se ha ido elaborando con tiempo, idas y venidas, dice el Papa, oración. El Papa mismo dice que consultó este documento con sus teólogos. Entonces es un documento muy trabajado. Además dice, este documento no se desvía nada del Concilio Vaticano II, sino es un documento que intenta profundizar y seguir en el camino abierto por el Concilio. Entonces, lo primero es la firma de este documento, de un documento trabajado por el Islam y por el catolicismo. Entonces eso es lo primero. Después ya los contenidos hay que quizás leerlos bien, desmenuzarlos, porque es verdad también que en esos tipos de documentos a veces se intenta un consenso entre posturas que a veces son distintas. Por ejemplo, también el tema del aborto, que a nosotros nos puede parecer muy importante que se haya firmado, el Islam lo entiende de una forma no del todo igual a la nuestra. Entonces ahí sí hay diferencias. Entonces es un documento que tiene mucho valor y ahora empieza la segunda parte, que es estudiarlo, acogerlo, hacerlo nuestro y ver lo que significa muchísimo, de que nos cambie nuestra visión del Islam, a veces que... Hombre, para ir empezando, de las cosas más importantes que todos los medios de comunicación así han destacado es el rechazo conjunto de ambos líderes de usar las religiones en nombre de Dios para justificar la violencia y para justificar el terrorismo. Eso es un dato importante. El Islam no justifica la violencia. Otra cosa es que haya fundamentalismos, ¿no? Exacto, sí. Sí, es lo bueno también de este documento, que intenta ir más allá de las declaraciones que se suelen hacer en encuentros interreligiosos, de que la religión favorece la paz y no favorece la guerra. Eso se suele siempre decir. Y lo bueno de este documento es que profundiza en este tema y declara claramente que estas interpretaciones de la religión que llevan a la guerra, llevan al terrorismo, pues que no son legítimas. Y esto que la diga una autoridad del Islam muy representativa, pues es muy importante. Muy importante. Otro punto que quería yo que analizáramos, don Manuel, ¿qué significa este reconocimiento del derecho de la ciudadanía? Que ambos líderes se han puesto de acuerdo. Bien, hay que leer el texto. El texto habla de no usar el término minoría de una forma discriminatoria, de reconocer los derechos de todos los ciudadanos. Después hay que ver cómo se concreta esto, sobre todo en estos países del Golfo Pérsico. Pero sí es un paso adelante, seguro. Es un paso de reconocer un derecho que hay a que todos somos iguales. Y el documento insiste mucho en esto de que Dios nos ha creado iguales, que es una afirmación casi fundamental de este documento.
Claro, porque nosotros que viajamos a muchos países donde los cristianos efectivamente son minoría, como puede pasar en Pakistán, como puede pasar en Oriente Medio, ahí los cristianos no tienen este concepto de ciudadanía. No son pakistaníes con plenos derechos e igualdades, no son pakistaníes, no son sirios, no son iraquíes, son cristianos. Y eso en el fondo supone una discriminación, ¿no? Este documento con este reclamo al derecho de ciudadanía, en el fondo viene a dar voz y a considerar que todos somos iguales, ¿no? Que efectivamente yo soy sirio, yo soy pakistaní, yo soy iraquí, independientemente de mi religión. Sí, o sea, el documento abre un camino para llegar a esto. Abre el camino, efectivamente, que no es poco. Que no es poco, sí, porque esto tiene una tradición muy larga en el Islam, del reconocer el derecho a personas de otras religiones a vivir, a convivir con ellos, y cómo se acepta esto, el concepto de tolerancia, tiene una larga historia, ¿no? Y entonces este documento yo creo que da una base buena para poder trabajar en este concepto de ciudadanía y aplicarlo de una forma más moderna. Cualquiera que es de este país, independientemente de su religión, tiene los mismos derechos civiles. Tiene los mismos derechos, porque esto llevado al extremo, y aquí nuestros telespectadores que siguen el programa lo saben, es que, por ejemplo, en Irak llega el Daesh, con un sunismo radicalizado, extremista, el yihadismo, y coge a los cristianos de Mosul, de Nínive y de todas estas ciudades cristianas y le dice: no te vas, o pagas el impuesto para permitirte vivir, permitirte estar en esta ciudad. No tienes la categoría de ciudadano, no puedes convivir y ser un conciudadano en el mismo nivel que yo, ¿no? Y por eso, efectivamente, como nos cuenta don Manuel, históricamente las minorías, en muchos casos los cristianos, tenían que pagar la yisa, este impuesto, para tener permiso de vivir y de coexistir en estos países. Obviamente eso es un islam radical, un yihadismo donde, como dice don Manuel Barrios, en este documento que acaba de firmar el Papa y el gran imán, pues bueno, se abre un camino para... Un camino porque esto puede llevar a plantearse temas que pueden llevar a deslegitimizar o quitar valor o quitar fuerza a cierto tipo de interpretaciones del Islam que no dan personalidad plena a otros. Entonces yo creo que por ahí este documento pues da un fundamento bueno. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es un documento que se firmó después de mucho trabajo para que podamos progresar en esto de la fraternidad común, la fraternidad humana. La convivencia, el entendimiento, que muchas veces es por desconocimiento mutuo, ¿no? Don Manuel, otro punto muy interesante en donde a lo mejor mucha gente no lo sabe. Se han puesto de acuerdo, tenemos puntos comunes, aunque yo matizabas al principio respecto al aborto, en la misión de la familia y en la visión de la mujer. Sí, es un documento Eso aparece que habla... en el documento, de hecho, ¿no? Sí, aparecen varios temas, entre ellos el tema de la mujer, el tema de la educación, el tema de la vida, de la protección de la vida, como temas que compartimos en ellos mucho, desde el Islam y desde el cristianismo. Tenemos en esto valores comunes. Y entonces eso también es muy bueno, subrayar que las religiones también podemos hacer cosas para el bien común en cosas que ya compartimos. En cosas que ya compartido. Esto es muy interesante. La última pregunta, don Manuel. Uno ve el documento, ve al Papa y al gran imán del Cairo firmando y dice, bueno, se han puesto de acuerdo en muchos puntos, que los hemos desmenuzado rápidamente, aunque sea en este programa. A lo mejor este documento nos hace mirar a nuestros vecinos musulmanes con mayores puntos de conexión, de unidad, que con muchos otros vecinos a lo mejor laicistas, que ven a la religión como un problema, ¿no? Sí, yo creo que nos une, todo lo vemos esto, con el Islam nos unen muchas cosas, nos unen la fe en Dios, en un Dios que es creador, un Dios que es juez, compartimos valores como la familia, la vida, la búsqueda de la paz, y este documento también lo que intenta es darnos a los católicos también una imagen del Islam, quizás algo corregida respecto a lo que nos pueden ofrecer los medios de comunicación, que a veces insisten más en algunas interpretaciones del Islam más radicales. Entonces aquí nos encontramos con un documento firmado por una gran autoridad religiosa del Islam que habla de paz, del camino del diálogo, que se compromete en el camino del diálogo y habla de temas que son comunes a nosotros. Entonces eso es fundamental.
Claro, y después... ahora hay que andar. Hay que andar. Ahora hay que andar. Y es verdad que a veces porque yo me ocupo de diálogo interreligioso y de encuentro con personas de otras religiones, también en España, esto lo percibimos con mucha frecuencia, que a veces estamos mucho más unidos nosotros respecto a un mundo muy secularista y muy laicista que ataca la religión, aunque a veces este mundo intenta hablar de minorías y el respeto a las minorías. Es verdad que atacando lo católico también ataca cosas que son comunes a todas las religiones, como es el sentido de la trascendencia, los valores. Ese documento sale mucho que una de las causas, una de las causas de estos males que afligen el mundo es la pérdida de valores espirituales y religiosos. Entonces esto también es un tema fundamental. Muy bien, pues nada, tenemos trabajo, don Manuel. Tenemos trabajo, es un documento a lo que nos invita el Papa, estudiarlo, verlo. Y hacerlo nuestro. Hacerlo nuestro, nosotros y ojalá compartirlo. También en las mezquitas y en el mundo Sí, del Islam. el Islam se ha comprometido a ello. Pues nosotros también. En la Universidad de Al-Azhar se va a estudiar y entonces esto es muy bueno. Muy bien, don Manuel Barrios, secretario de la Conferencia Episcopal para Relaciones Interconfesionales, muchísimas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Yo lo que deseo es que este documento y todo lo que ha sido el viaje tenga trascendencia en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, don Manuel. Bueno, seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados, sin olvidarnos, como ya lo saben últimamente, de Siria, este gran país que sigue en guerra. Por eso les traemos ahora la historia del padre Walid Iskaldafi, que es párroco de Marmarita durante 20 años. Está en la zona del Valle de los Cristianos, donde nosotros estuvimos de viaje recientemente el pasado mes de octubre. Bueno, pues este sacerdote nos cuenta las principales dificultades que afrontan los cristianos que quieren volver a su país. He sido el párroco de Marmarita, en Siria, durante 20 años. El Valle de los Cristianos ha sido habitado por los fieles desde los inicios del cristianismo. Desde el inicio de la guerra en Siria, muchas familias se refugiaron aquí. En el año 2012 empezamos a ayudar a los cristianos desplazados que habían huido al valle. Las familias aquí necesitan todo tipo de ayuda. Nuestro trabajo está enfocado en la ayuda médica, porque es la más urgente. Nuestra ayuda no es solamente material. También apoyamos a las familias espiritualmente. Queremos que la gente sepa que la Iglesia no los ha abandonado. Estamos tratando de ayudar a las personas a que vuelvan a sus casas, que es lo más importante para ellos. Vivir aquí en el valle es algo temporal. El sufrimiento aquí es el sufrimiento de Jesús. Cada gesto de ayuda que recibimos es como una mano extendida a Cristo crucificado. Jesús está presente en cada persona que sufre. La gente en Siria ha estado en esta cruz por 7 años. Bueno, nos tenemos que despedir. Quien quiera echar una mano a los cristianos de Siria, de Pakistán, bueno, pues ya saben, nos pueden contactar con nosotros en nuestra página web, en las redes sociales, en el teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Pónganse en contacto con nosotros, no se pierdan la vida de estos cristianos. Nos interesa saber cómo están viviendo para ser un despertador de nuestra fe. Bueno, nos vamos, pero hoy, como todas las semanas, se despiden de ustedes ni más ni menos que 3 religiosas preciosas y simpaticísimas que trabajan en Albania gracias a la colaboración de ayuda a la Iglesia necesitada. Con su agradecimiento, nos vamos hasta la semana que viene, amigos. Soy la hermana María Merichel, de la Congregación Servidoras del Señor y de la Virgen Matará, de la familia religiosa del Verbo Encarnado. Somos misioneras, estamos en Albania y queremos agradecer a todos los que nos han ayudado de la Iglesia necesitada y rezamos por ustedes y por toda la ayuda que nos han dado.